escucho. Ok, bueno, por respeto a los colegas que ya se conectaron, vamos a dar inicio para tratar de ser bastante puntuales. Ok, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Néstor Pavón. Soy el jefe del servicio del Hospital Berta Calderón y estamos en este momento haciendo el proceso de desarrollo de las normas del Ministerio de Salud. Estamos actualizando todas las normas. Creemos nosotros que para la segunda o tercera semana de abril tendríamos ya prácticamente todo el proceso de las normas actualizadas. Las normas los que ya están rotando en obstetricia o los que ya rotaron van a encontrar una serie de cambios que están bastante interesantes en relación al proceso de algunas patologías, en parto pretérmino, en preeclampsia, en gemelos, en las amenazas de parto pretérmino, en la atención prenatal, es decir, muchos temas que se van a mejorar con el objetivo de crear algoritmos basados en evidencia y que tengan, por supuesto, mucha más practicidad en el desarrollo del proceso clínico. Entonces, como una parte del compromiso de la enseñanza, me había comprometido formalmente a dar una serie de conferencias con el que tuvieran un nivel básico de aprendizaje para todos y que utilizan en su práctica diaria en el área de obstetricia, que van a usar en el internado, en el servicio social como médicos generales, puesto que la obstetricia es la parte básica y medular del proceso de atención. Vamos a hablar el día de hoy de pruebas de bienestar fetal. Cualquier duda o cualquier consulta me pueden ir escribiendo a través del chat y al final de la sesión podemos tener unos minutos para evacuar cualquier duda. Objetivos de la prueba de bienestar fetal. ¿Para qué yo le hago un monitoreo fetal a una paciente? ¿Para qué le hago un Doppler? ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero evaluar a una paciente que está en trabajo de parto, que tiene un embarazo a término y quiero determinar cómo va el proceso de evolución del feto. Le hago un registro cardiotocográfico. En inglés, non-stress test, el término que nosotros utilizamos, el NST, en el caso que esté la paciente sin trabajo de parto, y registro cardiotocográfico en el caso de que la paciente esté en una fase de trabajo de parto, en una fase activa. Una de las cosas que se han modificado en la normativa y que debemos nosotros de ir cambiando actualmente es que no existen esas subclasificaciones de parto. Pródromo de trabajo de parto latente, fase latente prolongada, fase latente activa, fase prolongada latente. Eso no existe. Actualmente, la obstetricia moderna habla de pródromo de trabajo de parto, aquella paciente que tiene actividad irregular, que está haciendo modificaciones cervicales 1, 2, 3 centímetros, que no tiene una actividad establecida y que todavía no ha iniciado la fase de trabajo de parto. Y lo que establece con la norma, y que eso ya se está modificando, el inicio de trabajo de parto es paciente nulípara con 4 centímetros y 100%, y la paciente multípara 3 centímetros y 50%. A esa fase que se llama inicio de trabajo de parto, a partir de ese momento, de los 4 centímetros en la primigesta o en los 3 centímetros en la multigesta, es que nosotros hacemos las pruebas de bienestar fetal. Eso es inicio de trabajo de parto. Por tal razón, no existe una fase de inicio de trabajo de parto y otra cosa que se llame trabajo de parto. El inicio de trabajo de parto es a partir de los 4 centímetros y ya se considera la fase activa. Actualmente, eso es lo único que se reconoce en la parte obstétrica. No tiene trabajo de parto, tiene pródromo de trabajo de parto o está con inicio de trabajo de parto, después de los 4 centímetros o los 3 centímetros. Las pruebas de bienestar fetal nos permiten entonces evaluar en el feto qué cosa, qué nosotros tenemos entendido para qué sirve una prueba de bienestar fetal. Alguien que abra el micrófono y diga si es para ver asfixia, para ver hipoxia, para ver daño neurológico, para ver apagar bajo o bienestar fetal. ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué es la prueba de bienestar fetal?
Sin problema. Solo abran el micrófono sin temor a equivocarse, no hay ningún problema. Aquí estamos aprendiendo. ¿Para qué creen que es esta prueba? Cuando yo hago un registro, ¿para qué sirve? ¿Qué identifico en el feto? ¿Que está bien, que está enfermo o que tiene un daño? Buenas noches, doctor. Para el bienestar fetal. Ok, muy bien, Stephanie. Stephanie dice que la prueba sirve para evaluar el bienestar fetal. Si bien es cierto que el nombre de prueba de bienestar fetal aparentemente sirven para eso, en realidad es un concepto que hemos manejado de forma inadecuada a través de los años. El Doppler no me permite predecir si el feto está con un bienestar fetal óptimo. Un registro cardiotocográfico o un NST no sirve para evaluar bienestar fetal. En realidad, lo que la prueba de bienestar fetal sirve es para predecir, detectar la presencia de asfixia o el potencial desarrollo de la misma y permitir una intervención en tiempo para reducir las secuelas neurológicas. Es decir, cuando yo aplico una prueba de bienestar fetal, un NST o un registro cardiotocográfico, yo estoy diciendo, en este momento no hay daño en el feto. Repito, la prueba de bienestar fetal solo me dice que en este momento el feto no tiene daño. No es lo mismo decir que está sano. Porque cuando yo digo que el feto está sano, estoy aseverando que sus condiciones hemodinámicas y de hemostasia están normales. Cuando yo digo que el feto no tiene daño, estoy diciendo que esta prueba me sirve de manera exclusiva como una instantánea. Es como una foto que le tomé ahorita a una persona y esto se quedó congelado. En este momento me sirve la prueba. Si la prueba de bienestar fetal sirviera para bienestar fetal, entonces sería posible que yo haga una prueba y que me sirva por 8 horas, por 12 horas o por 14 horas, porque el feto está bien, pero no es lo correcto. La prueba solo me dice, en este momento no hay daño, de tal manera que esta paciente que yo le hice un monitoreo en este momento, dentro de 6 horas puede terminar en una asfixia o incluso en una muerte perinatal. De ahí la necesidad que desde el quinto año de medicina, el internado, el social y el general, manejé de manera correcta los términos de interpretación de estas pruebas. Entonces, la prueba de bienestar fetal me permite predecir el riesgo de asfixia. Y miren esto interesante. Para la asfixia y las pruebas de bienestar fetal, aquí tenemos que el 69% de las causas tienen factores de riesgo ante parto, un 69%. Que los factores de riesgo ante parto o hipoxia solamente son el 25%. Y únicamente un 4%, que es la porción verde, tiene hipoxia intraparto. ¿Qué significa esto? Que en todas las pacientes que nosotros evaluamos, muy seguramente ya tenían un daño previo antes de entrar a la fase activa del trabajo de parto. Es decir, una diabetes, una hipertensión, una preeclampsia, una enfermedad tiroidea. Nosotros debemos de aprender a integrar la prueba, no es evaluar un pedazo de papel, no, esta prueba en el contexto de preeclampsia, este registro en el contexto de diabetes, este registro en el contexto de prematuro. Estas pruebas de bienestar fetal tratamos de dividirla en unas 2 o 3 conferencias. Es imposible en una sola conferencia pretender enseñar todo lo relacionado con monitoreo fetal. Estos son elementos básicos que les vamos a dar. Cómo se interpreta un trazo en el pretérmino, cómo se interpreta un trazo en la diabetes, cómo se interpreta en la preeclampsia porque el escenario clínico cambia de acuerdo a la prueba. Hoy vamos a revisar lo básico de las pruebas y en las próximas sesiones vamos a ir abordando algunas patologías específicas que son parte de lo que ustedes van a ver en los próximos 2 o 3 años según el año en el que se encuentren. Pero debemos de tener presente entonces que la asfixia no aparece al momento del nacimiento. No se vale decir que es que la madre estaba bien y el feto estaba bien y no sabemos por qué se asfixió porque el proceso de causa de desconocida únicamente es el 2%. Quiere decir que en todas tenemos algún factor asociado previamente. Las pruebas de bienestar fetal, ¿cómo se realizaron? Desgraciadamente partieron de morbimortalidad perinatal. Es decir, cuando un feto se moría, nosotros íbamos para atrás y revisábamos, mira, este feto tenía pocas aceleraciones o tenía muchas desaceleraciones. Entonces quiere decir que la desaceleración está asociada a mal resultado perinatal. Entonces, las pruebas partieron de un resultado adverso, como sucede en la mayoría de elementos clínicos en la medicina.
partir del evento adverso hacia atrás para identificar cómo está la prueba y ver si funciona o no. Entonces, los casos de pérdida de bienestar fetal están asociados a un proceso de una afectación placentaria crónica. La madre puede tener una enfermedad vascular que dañe la placenta puede tener un daño a nivel de su parénquima o el feto puede tener un compromiso en el crecimiento y este feto que tiene afectación de su desarrollo termina con una prueba de afectación que nos permite identificar el riesgo de asfixia. Es decir, esto no es agudo. Por ese concepto es que se cambió el nombre de sufrimiento fetal agudo. Eso ya no debe de existir en la jerga médica. Se llama riesgo de pérdida del bienestar fetal, porque es un feto que aparentemente estaba bien, pero que las condiciones en este momento en la placenta me están incrementando el riesgo de un daño. Los métodos de vigilancia que utilizamos, la prueba sin estrés, el perfil biofísico, el Doppler y la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Para todos, ¿cómo nos enseñaron hace algunas lunas a escuchar la frecuencia cardíaca fetal con el estetoscopio, con el Doppler? Nos decían antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción. Ya ese proceso de la auscultación de la frecuencia ya no tiene valor. Hoy en día, la evidencia ha demostrado que el mejor momento de auscultar la frecuencia cardíaca fetal en el trabajo de parto es 15 segundos después de que finaliza la contracción. ¿Por qué me interesa a mí eso? Porque es el momento en el que la contracción uterina hizo una presión sobre el feto, sobre su circulación, le hizo una reducción del flujo vascular y después de unos segundos de que pasa la contracción tenemos que ver cómo responde el feto. Si a alguno de ustedes alguien les aprieta el cuello o les da una sacudida brusca, la respuesta adrenérgica da taquicardia. Entonces, si yo tengo una contracción uterina, es probable de que el feto acelere su frecuencia cardíaca, haga algún cambio de la variabilidad y eso significa que el feto está sano. Si yo tengo una contracción uterina, aprieto el feto y el feto no responde, es decir, su frecuencia cardíaca fetal pasa en una línea sin cambio, eso traduce que el feto tiene un compromiso en sus reservas. Por eso la prueba no te evalúa bienestar, te evalúa el riesgo de asfixia. Eso a partir de hoy es lo que tenemos que manejar. No digamos, no es permitido decir paciente binomio madre-hijo con buen bienestar fetal o se valora paciente en este momento con bienestar fetal óptimo. Eso es extremadamente peligroso, inadecuado y fisiológicamente no es correcto. Ustedes no pueden decir que el feto está bien porque no tienen los elementos fisiológicos placentarios para decir, aquí estoy viendo la placenta y la placenta está normal, por el feto está bien. Ustedes deben decir, en este momento las pruebas de bienestar fetal traducen que no existe daño fetal. Así deben de ser los comentarios en una paciente en trabajo de parto. Cuando yo interpreto una prueba, yo digo, en este momento no existe daño fetal o en este momento no se encontraron datos de difusión placentaria, en este momento no hay datos de asfixia, en este momento no hay datos de condiciones patológicas, pero no es correcto decir binomio materno-fetal normal o feto en condiciones fetales normales o madre normal. Eso no es correcto. Ok, la auscultación entonces es 15 segundos después de la contracción y la auscultación intermitente significa que a la paciente le estamos auscultando la frecuencia cada 2 horas o cada 4 horas, según lo que necesite y de acuerdo a su patología, que lo vamos a ir viendo en las próximas conferencias. Esto es la base de la prueba de bienestar fetal. Ya todos ustedes lo manejan esto y lo tienen que manejar de manera clara. El tono fetal, que es como el embrioncito está encogido, flexionada la cabeza, flexionada sus manos y sus piernas, eso se llama tono fetal, se integra de entre las 7 y las 8,5 semanas en la corteza cerebral, es decir, es un indicador de maduración a nivel cerebral. Por tal razón, cuando yo evalúo a un embrión a la semana 9 y el embrión está extendido, los dedos extendidos, las piernas extendidas, es un feto o un embrión que tiene un daño a nivel de la corteza y que por tanto su proceso de afectación va a ser grave porque está integrado a nivel central.
Cuando hablamos de tono fetal, no decimos que es que en las 5 o 6 semanas no lo tienen, pero ya está maduro y regulado entre la séptima y las 8 semanas con 5 días. Los movimientos fetales se integran a la novena semana en los núcleos de la corteza cerebral. No estamos diciendo que el feto se mueve a las 9. Si yo veo un embrión a las 7, a las 8 semanas, se está moviendo. Pero su integración, la regulación del cerebro, cuando el cerebro ya coordina esos movimientos, inician a la semana 9. Si yo veo un embrión a la semana 10, 11, 12, 13 que no se mueve, eso significa que hay un compromiso grave a nivel de la corteza cerebral. Los movimientos respiratorios fetales se integran a la semana 21. Repito, no es que aparecen a la semana 21, es que a partir de esa semana esos movimientos se autorregulan. El feto tiene capacidad de hacer regulación de su frecuencia respiratoria y se integran en la superficie del cuarto ventrículo. Estimados colegas médicos, el tono fetal, el movimiento fetal y el movimiento respiratorio son de integración central, es decir, a nivel cerebral. Eso traduce que si yo tengo una noxa o un daño a nivel de la corteza cerebral, me puede afectar el tono, el movimiento fetal o el movimiento respiratorio. Esto me debe dejar la premisa que cuando una madre a mí me diga que el feto no se le está moviendo, esto es un dato importante. Automáticamente yo debo, en vez de ser displicente con la solicitud del paciente, doctor, mi bebé no se me mueve, ojo, porque esa paciente puede tener su feto un compromiso a nivel cerebral de integración. Y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal es a nivel vegetativo, en el bulbo, raquídeo y el hipotálamo posterior, entre las 28 a las 32 semanas. Cuando nosotros hablamos de reactividad o de integración de la frecuencia cardíaca, no es que no tenía frecuencia cardíaca antes de las 28, sino que entre las 28 y las 32 semanas van regulando su frecuencia cardíaca y la madurez de la respuesta cardíaca se encuentra a partir de la semana 32. Premisa número uno, bradicardia y taquicardia antes de las 32 semanas. No hay que estar corriendo a mandarle una valoración urgente porque tiene bradicardia. Eso simplemente es una inmadurez de su hipotálamo y de su bulbo raquídeo. Hace algunos años, cuando su servidor estudiaba la residencia, todo feto con 27 semanas con bradicardia salíamos corriendo a operarlo y terminaba en una muerte fetal por prematurez o terminaba en una muerte durante la cesárea o en el postnatal. Por esa razón, cuando ya la evidencia te dice que de las 28 a las 32 está madurándose el cerebro, el bulbo raquídeo para controlar la frecuencia cardíaca, nosotros no tenemos que ponernos ansiosos o nerviosos porque una paciente tenga frecuencia cardíaca alterada en esa semana gestacional. Si en este momento nos cae una bomba a todos aquí, nuestra frecuencia cardíaca se acelera, pero después de unos 45 segundos, el sistema adrenérgico se regula y la frecuencia cardíaca vuelve a disminuir. El feto, antes de las 32 semanas, no tiene esa capacidad. Entonces el feto está constantemente en cambio. 140 de cardíaco, 100 de cardíaco, 160, 110, 115. Está haciendo múltiples cambios porque no está autorregulado. Después de la semana 32 llega la regulación, pero entre las 32 y las 36 semanas todavía tiene algunos cambios que deben de interpretarse de manera individualizada. Conclusión. Las pruebas de bienestar fetal antes de las 32 semanas no sirven para nada. Así que no tiene sentido que alguien esté indicando monitoreo fetal a las 27, a las 28, a las 30, a las 31 para ver qué le pasa. Hay un adagio en medicina que dice, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Si yo evalúo una frecuencia cardíaca a las 30 semanas y me da 100, que eso es bradicardia, ¿qué voy a hacer? No lo puedo finalizar. Ya me pongo nervioso porque tiene bradicardia y ya me comienza a tomar a hacer conductas que son inadecuadas. Entonces, hasta después de la semana 32 comienza la maduración, pero es al término cuando se da la integración final. Y estos parámetros se afectan de manera inversa. Lo primero que se afecta es la frecuencia cardíaca. Por eso cuando yo tengo taquicardia o bradicardia, no es un criterio para salir corriendo para quirófano de manera urgente, porque significa que es un parámetro que está iniciando y que yo tengo el chance de poder establecer pruebas de control,
mejorar la posición del paciente, alimentación, ver cómo están las otras condiciones antes de hacer una cesárea. Posteriormente se afecta el movimiento respiratorio fetal, los movimientos fetales y finalmente el tono fetal. Cuando un feto perdió el tono, ya es un feto que está premortem, que ya tiene una afectación grave. Por esa razón, cuando una paciente tiene o refiere de que no se le mueve el bebé, es posible que ya se haya afectado la frecuencia cardíaca, que se haya afectado el movimiento respiratorio y ya está en una etapa bastante avanzada. El concepto de hipomotilidad fetal no se tiene que utilizar. No existe hipomotilidad fetal. Una reducción de movimientos fetales debe de demostrarse con una prueba que me evalúe la frecuencia cardíaca fetal a través de un trazo, hacer una ecografía para ver que el feto se esté moviendo. Y cuando hablamos de movimiento respiratorio es que el diafragma se eleve y se deprima a través de la ecografía. Y los movimientos fetales significan que el bebé tiene que protuir la lengua, sacar la lengua, succionar los labios, hacer succión, flexionar y extender los dedos de las manos y flexionar o extender los dedos de los pies. Una patada, un rodillazo, un movimiento de cabeza o un codo, eso no es movimiento fetal. Los movimientos fetales se tienen que evaluar a través de la ecografía para identificar que esos movimientos finos, que son los dedos de las manos, la lengua o la boca, realmente se estén moviendo. Si yo evalúo eso por ecografía, significa que yo tengo movimiento fetal. Entonces, cuando una mamá me diga que no tiene, que el bebé no se le ha movido, nuestro flujo debe de ser evaluar un trazo, un registro caudotocográfico y solicitar una ecografía para ver cómo están sus movimientos respiratorios y ver cómo están sus movimientos fetales, que son movimientos finos que decíamos que se integran a nivel de la corteza cerebral, a nivel central. La hipomotilidad fetal, el término no existe y no es igual a ir a hacer una cesárea corriendo bajo la justificación que no se mueve. Tengo que demostrar que estos cuatro parámetros están normales o anormales. La asfixia la vamos a abordar en otra conferencia, el concepto de acidosis, acidemia, hipoxemia, hipoxia, ustedes lo conocen, acaban de salir de cuarto año los que están en quinto, en el internado lo están revisando. El proceso de la acidosis es el daño de hidrógeno a nivel del tejido fetal, la hipoxia es oxigenación en los tejidos y la acidemia, iones de hidrógeno en la sangre fetal. Entonces, estos términos vamos a hacer una clase exclusiva de asfixia de manera sencilla para integrar todos estos procesos y ver cómo se afecta el proceso de la prueba de bienestar. Asfixia se define entonces como la retención de CO2 o de dióxido de carbono, hipercapnia, posteriormente reducción de la oxigenación, que es hipoxia, y que esto me lleva a la acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica es lo que me causa el daño a nivel celular. Y vamos a explicar toda la fisiología. Vamos a entrar ahora entonces a interpretar el registro caudotocográfico. Para la próxima sesión, que va a ser el próximo viernes, vamos a iniciar, voy a poner unos 3 trazos y me gustaría que ya todos ustedes, habiendo revisado esta clase, entonces hagamos una interpretación correcta del trazo. El día de hoy el objetivo es que salgan claro de cómo se interpretan estos trazos. Ok, el papel, para poder interpretar el registro, yo tengo que saber si el papel está corriendo a 1 centímetro por minuto o a 3 centímetros por minuto. Todos los equipos deben de tener un proceso en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha, un límite o una marca que te diga 1 centímetro por minuto o 3 centímetros por minuto. Esa es la premisa inicial para yo interpretar un trazo. No es correcto reeditar el trazo y verlo, está normal. No, pero espérame, si ni siquiera sabes cómo va corriendo el trazo. Entonces, si el trazo está corriendo a 1 centímetro por minuto, cada centímetro en horizontal, cada cuadro en horizontal son 30 segundos. Esto sería 30 segundos, aquí tenemos 1 minuto, aquí tenemos 2 minutos y aquí tenemos 3 minutos. En horizontal, a 1 centímetro por minuto, como repetimos, cada cuadrito equivale a 30 segundos. Y en sentido vertical, hacia arriba, cada cuadro vale 10 latidos. En la frecuencia cardíaca se registra hacia arriba y hacia abajo. Cada cuadro son 10 latidos. Si un latido cambia, sube 3 cuadros, son 30 latidos. Si baja 2 cuadros, son 20 latidos. Si sube solo uno, son 10 latidos. Un cuadro, 10 latidos. Y un cuadro en horizontal, 30 segundos.
Si el papel corre a 3 centímetros por minuto, entonces cada cuadro son 10 segundos. Es inversamente proporcional el tiempo a la duración del cuadro. Entonces aquí tengo 10 segundos, 20 segundos, 30, 40, 50, 60. Esto sería un minuto. Cuando yo registro un papel a 3 centímetros por segundo, evidentemente voy a gastar un poquito más de papel y evidentemente el trazo va a tardar unos minutos más. Pero esto es importante. ¿Qué prefiero yo? ¿Un centímetro por minuto o 3 centímetros por minuto? Los administrativos dicen que a 1 centímetro para gastar menos papel, pero los clínicos consideramos que la mejor evaluación se ve cuando el papel está corriendo a 3 centímetros por minuto. Ojo, ya ustedes tienen un elemento para decirle a sus colegas residentes, a los especialistas y decir, profesor, mire cómo está corriendo el papel, porque idealmente debería ser a 3 centímetros por minuto, porque el proceso observacional del trazo se ve mucho mejor a 3 centímetros por minuto porque está más extendido y me permite tener una visión como que fuera un registro electrónico. Ves mejor la variabilidad, ves mejor la aceleración. Y el cuadro en sentido vertical son 10 latidos. Hacia arriba son 10 latidos. Si corre a 1 centímetro o a 3 centímetros, los latidos son lo mismo. 10 latidos hacia arriba o hacia abajo. Cada cuadrito. Y en sentido horizontal ya decíamos 1 minuto, 10 segundos o 30 segundos. Entonces aquí tengo el papel. Estos son los papeles que son más frecuentes. Si esto está corriendo a 1 centímetro por minuto, entonces vean ustedes cómo aquí son 30 segundos, 60, 90. El trazo es tan pequeño que de repente no puedes identificar algunas características del trazo. Cuando corre a 3 centímetros por minuto, entonces el trazo se prolonga y puede ser mucho mejor. Ya saben que aquí tengo que tener un gráfico arriba que significa la frecuencia cardíaca fetal y tengo que tener un gráfico abajo que me grafica el número y la intensidad de las contracciones. Yo no puedo tener un tocómetro o una actividad uterina, una frecuencia cardíaca fetal sin registrar la actividad uterina. Y eso lo vamos a ver luego, que las pacientes que no tienen actividad uterina, lo que nosotros buscamos, lo que se conoce como datos ominosos. Y si yo tengo una paciente que tiene actividad uterina, yo clasifico los trazos por categoría. Hoy vamos a ver los elementos básicos del trazo y ya el próximo viernes vamos a hablar de los datos ominosos y de todas las categorías del trazo. Hoy nos interesa que quede claro el papel y lo que nosotros evaluamos. Entonces aquí tenemos, arriba iría toda la actividad la frecuencia cardíaca fetal y abajo iría la actividad uterina. Vean la diferencia cuando el papel está corriendo a 3 centímetros por segundo. Lógicamente hay menor velocidad, por supuesto, pero mejor registro cardiotocográfico. Entonces miren el papel corriendo a 1 centímetro por minuto, a 2 centímetros por minuto o a 3 centímetros por minuto. ¿Alguien está rayando la pantalla, por favor? Entonces, corriendo la velocidad, entre más velocidad lleve el trazo, entonces lógicamente el trazo se va a ver mucho mejor. Aquí tengo un ejemplo. Miren cómo lo utilizo a 1 centímetro por minuto y vean cómo se ve el proceso de evaluación. Y cuando lo hago a 3, entonces me permite ver unos mejores criterios, unos mejores gráficos en el cuadrado y los puedo analizar mejor, porque entonces aquí yo tengo 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Entonces tengo en este cuadro rojo, si está corriendo a 3 centímetros, tengo 1 minuto. Pero en este cuadro rojo aquí tengo 3 minutos, 3 arriba y uno abajo. Entonces eso es totalmente distinto. Por esa razón se prefiere que sea a 3 centímetros por minuto. Si una paciente no tiene variabilidad, que ya lo vamos a explicar en la línea de base, nosotros utilizamos algo que se llama PEVA, prueba de estimulación vibroacústica. Esto está en la mayoría de hospitales. Es un diapasón que le hace un disparo al embrión o al feto para que el feto altere su frecuencia cardíaca fetal. Eso equivale como a un grito en el oído entre 80 y 100 decibeles. El diapasón libera de 50 a 70 decibeles y eso hace que la frecuencia cardíaca del feto comience a tener una variabilidad y una respuesta inmediata. ¿Para qué sirve la PEVA o la prueba de estimulación vibroacústica? Para saber si el feto está dormido o si tiene un compromiso de sus reservas fetales. Si yo hago un trazo y la variabilidad es mínima, no tiene frecuencia fetal que sube y baja,
Entonces yo le aplico el PEVA y automáticamente, si el feto está dormido, se va a despertar y va a comenzar a hacer cambios en la línea. Pero si el feto tiene un daño, no importa cuántas veces le dispare el diapasón, entonces no va a haber cambio en la línea, lo cual nos confirma que el feto tiene un daño. Esta PEVA se debe realizar en toda paciente que no tiene variabilidad en el trazo. Eso ayuda a que el feto escuche a través de la apófisis mastoide, el feto no oye, no escucha por el conducto auditivo o por la oreja. Desde la etapa fetal hasta los primeros 3 meses de vida, el método de audición del feto es el apófisis mastoide. Entra por ahí y entonces la onda de vibración del diapasón va a través de la apófisis mastoide. La enfermera entonces dispara, hace el disparo en la parte de la frecuencia del abdomen de la madre, donde esté el dorso de la madre, ahí también lleva un botón para que dispare y eso ayuda a ver la parte de la frecuencia cardíaca fetal. Ojo, los monitoreos fetales tienen un lápiz, los equipos, para decirle a la madre, cuando su bebé se mueva, usted apriete este botón. Ese movimiento que registra la madre no tiene un valor clínico en la integración de la prueba de bienestar fetal. Repito, la madre puede que no me apriete ni una sola vez el botón y que el feto no se le mueva en los 20 minutos de estudio, pero eso no significa nada. La madre me puede reportar que el feto se movió 50 veces y eso tampoco significa nada en el contexto de interpretación clínica. Porque lo que nosotros evaluamos en el trazo electrocardiográfico es la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas. La contracción, que es lo que compromete el espacio intrauterino, eso es lo que me va a dar una respuesta en el feto. El feto puede estar con un dato de hipoxia inicial o intermedio o avanzado y estarse moviendo. El feto deja de moverse de forma grave cuando ya está premortem, ya en la última etapa, en la etapa final de su daño. Pero él puede estar con hipoxia, puede estar con oligoamnios, puede estar con un daño en la placenta y tener movimientos y la madre percibirlos como normal. Por esa razón, no es necesario que ustedes reporten en una prueba 20 movimientos fetales, 10 movimientos fetales. No tienen ningún valor. Lo único es que le da una tranquilidad a la madre percibir que se le está moviendo. Cuando yo evalúo una respuesta cardíaca fetal, voy a evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a la contracción, no la respuesta fetal al movimiento fetal. Espero que eso haya quedado claro. Ok, partamos de la línea de base. Yo reviso en el trazo, ya decíamos que vemos cómo el papel está corriendo. Este papel está corriendo a 3 centímetros por minuto. Por tanto, cada cuadrito en sentido horizontal son 10 segundos. Eso significa que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería un minuto. De raya negra a raya negra sólida, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, porque son 10 segundos cada cuadrito. Y en vertical decíamos que eran 10 latidos. Los latidos se interpretan hacia arriba o hacia abajo y la duración de la frecuencia se garantiza en sentido horizontal. Entonces, ¿qué define la ACOG? El American College establece que la frecuencia cardíaca fetal se debe de evaluar para establecer la línea de base en un periodo de ventana de 10 minutos, que nosotros agarramos los segmentos donde el feto no tenga ni aceleraciones, ni desaceleraciones, ni variabilidad. Es decir, todos estos cambios que ustedes ven, esto que sube acá, todo este cambio que está acá, eso yo no lo incluyo. La línea de base lo voy a buscar en una área de 2 minutos como mínimo, que es donde tenga la menor variabilidad para decir, esta es mi línea de base. La línea de base va de 110 a 160. Ese es el valor normal. Estimados colegas médicos, 110 no es bradicardia fetal. 114 no es bradicardia fetal. 118 no es bradicardia fetal ni punto de bradicardia. De 110 a 160 es normal. No debe de haber indicación de cesárea porque tenga 115 latidos por minuto, porque eso es normal. 158, 159 y 160 no es taquicardia. El valor normal es de 110 a 160. Si ustedes ven en el trazo, aquí aparece 80, 90, 100, 110, 120, 130.
En el cuadro te dice cuánto es la línea de base y entonces, ¿cómo interpreto la línea de base? Excluyo esto y voy a buscar el lugar donde yo tenga la menor variabilidad. Es decir, que yo puedo tomar estos 2 minutos, aquí tengo un minuto y aquí tengo otro minuto. En estos 2 minutos yo digo que el feto tiene su línea de base de 130. Si tomo esto de aquí, mi línea de base es 130. Esto no me sirve para línea de base. Tiene que ser el lugar donde haya la menor variabilidad. Y ese es lo primero que yo voy a evaluar en un trazo, se llama línea de base. Ahorita solo estamos viendo los conceptos, ya posteriormente lo vamos a integrar con datos ominosos o sin datos ominosos. En un primer momento es línea de base. Mi línea de base, de acuerdo a lo que dice la evidencia, es que debe ser entre 110 y 160. Pregunto, si vamos entendiendo la conferencia, que alguien abre el micrófono sin temor a equivocarse, no se preocupen. Pregunto, ¿este caso le puedo yo poner línea de base? Sin No, miedo. doctor. Correcto. No, muy bien, Alejandra. No hay línea de base. Y eso es un concepto importante. Este efecto no tiene ni bradicardia ni taquicardia. Si yo no tengo línea de base, si yo no tengo una línea de base establecida, yo no puedo evaluar ni variabilidad, ni aceleración, ni desaceleración, que es lo que son los pasos que siguen. Repito, ¿cómo se interpreta un trazo? Línea de base en primer lugar, posteriormente variabilidad, en tercer lugar aceleración, en cuarto lugar desaceleración y en quinto lugar la actividad uterina. Si yo no tengo una línea de base, yo no puedo interpretar nada más porque la variabilidad parte de la línea de base, la aceleración parte de la línea de base, la desaceleración parte de la línea de base. Por tal razón, en esta paciente que la frecuencia sube, baja, sube, baja, sube, baja, como yo no encuentro 2 minutos de integración que me hablen de línea de base, yo digo, en este trazo no hay integración de línea de base. Por tal razón, vamos a poner a la paciente que camine, una carga de glucosa no dextrosa inyectada, que la paciente vaya a ingerir alimentos, que desayune, que almuerce y luego en una hora repetimos nuevamente el trazo. Esto no es indicación de cesárea, ni digo que el trazo está mal, simplemente no hay una línea de base. Ese es mi primer punto de partida. El segundo elemento es que yo no puedo decir que la línea de base es entre 120 y 125. Eso de repente es una práctica inadecuada, que están graficando 128 a 132, de 140 a 150. La línea de base es un valor. Mi línea de base es 110, 115, 120, 122, 130, 140. Nadie pone de línea de base 108 latidos por minuto, ni 126 latidos por minuto. Normalmente ponemos números cerrados, 120, 130, 140, 150, porque eso es lo que te da el gráfico en esos números que tal vez no se ven aquí en la diapositiva, pero ese número es el que te dice 120, 140 y normalmente el registro se encuentra ahí. Entonces, la línea de base no es de 128 o de 133, siempre es número cerrado. Pero repetimos, si yo no tengo una línea de base para integrar, yo no puedo seguir adelante con la interpretación del trazo. Debo de partir de la línea de base. Hay algunas condiciones patológicas que las vamos a ver más adelante que me alteran la línea de base. Miren este trazo diferente. Aquí todo esto no tenía línea de base, pero acá pasaron 2 minutos. Como el papel está corriendo a 3 centímetros por minuto, quiere decir que aquí tengo 1 minuto, 2 minutos y en este trazo entonces yo digo, este feto tiene, mi línea de base está en 120 latidos por minuto. Y luego me toca interpretar qué son todos estos cambios que tiene el feto, porque todo eso vamos a aprender a interpretarlo. Ok, línea de base en esta paciente. Miren cómo está, actividad uterina, actividad uterina. Abajo se registra la actividad uterina. Todo esto son contracciones, contracciones, contracciones. Y miren acá cómo está la línea de base. No incluyo las aceleraciones, sino solo la línea de base. En este trazo está más fácil. Pero la variabilidad, que es un parámetro importante en el trazo, miren cómo está casi ausente, nula totalmente. Esto es un peligro, un dato de peligro, porque no hay cambios en la línea, está como que fuera isoeléctrica. Y un trazado isoeléctrico es peligroso en el feto, en el recién nacido, en el infante o en el adulto. Entonces, si yo veo esta línea de base que prácticamente no tiene ningún cambio, mi línea de base es 140, pero debo de interpretar otras cosas para ver si ese feto está sano.
línea de base igual, interpretado ahí, línea de base, agarro el movimiento los 2 minutos y los 2 minutos no tienen que ser continuos. Puede que encuentre 120 en un minuto, luego 120 en otro minuto y luego la idea es que yo en el trazo de los 20 minutos tenga al menos 2 minutos de integración de línea de base, para que eso quede claro. Ok, la FIGO en el 2015, la ACOG, la American College, en el 2009 y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en el 2007 dan por enterado que la línea de base es 110 a 160. Si tres organizaciones mundiales de alto prestigio que norman la obstetricia en el mundo dicen que el valor normal es 110 a 160, entonces, ¿cómo va a venir Néstor Pavón a decir que en mi criterio y en mi experiencia 112 es bradicardia o que 160 es taquicardia? No. Estas guías dicen de 110 a 160 es normal, por debajo de 110 bradicardia y por encima de 160 taquicardia. La clasificación de taquicardia leve, moderado o severa no la utilizamos, no existe. Y el concepto de bradicardia leve, moderado o severa tampoco existe. Para fines de compromiso fetal, una bradicardia de 100, de 90, de 80 o de 70 tiene tanto valor como que tuviera 105. Por tal razón no utilizamos el concepto de severa ni utilizamos los términos de taquicardia sostenida. La próxima vez que ustedes escuchen a un colega con toda la precaución y la caridad del mundo, le dicen, doctor, la FIGO del 2015, que es la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia, la American College de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud, NICE, dicen que la frecuencia cardíaca se llama 110 a 160 y bradicardia o taquicardia. No hay bradicardia sostenida, no hay taquicardia peligrosa, no hay taquicardia sostenida de alto riesgo, no existen esos datos, para que eso lo vayamos dejando claro. Ok, estos procesos, como decíamos, en algún momento tuvieron alguna utilidad clínica, pero ya no tienen absolutamente ningún valor. ¿Qué cosa me puede dar bradicardia? La hipoxia fetal, algunos fármacos como el sulfato de magnesio, que lo usamos mucho en la preeclampsia, la hipotermia o las arritmias fetales. Esta paciente, por ejemplo, teniendo un predominio del vago sobre el simpático, entonces tengo más tendencia yo, al estar inhibida la respuesta adrenérgica, tengo más respuesta a tener esta bradicardia. Miren cómo se baja la frecuencia cardíaca fetal. ¿Puedo yo establecer línea de base en esta paciente? No. Yo tengo que tener igual los 2 minutos de integración para hablar de una línea de base. Por supuesto que yo puedo decir bradicardia o puedo decir taquicardia. Si esta paciente, por ejemplo, aquí dice 110, 100 latidos, 90, y si la frecuencia tuvo en 90 latidos por minuto, no tiene línea de base, pero sí tiene bradicardia. La paciente puede estar en 180, 190 o 200 latidos por minuto, no tiene línea de base, pero sí tiene taquicardia. Esto quiero que no cree confusión. La línea de base es la línea de base fisiológica o normal. Si no aparece entre 110 y 160 porque no lo puedo integrar, yo le puedo llamar bradicardia o taquicardia, pero ya no puedo integrar el resto del trazo. Por esa razón tengo que partir de la línea de base. La taquicardia, hay un predominio del simpático. Miren acá, tengo línea de base. No, yo no puedo decir que aquí, como hay 2 minutos y es 180, entonces mi línea de base es 180. No, el concepto es taquicardia. No hay línea de base porque línea de base, memoricemos, significa normal. Y normal es de 110 a 160. La taquicardia aparece en el contexto de fiebre, tirotoxicosis, en el proceso de fármaco o una asfixia fetal que está inicial. Esta paciente tiene línea de base, no tiene línea de base. Miren cuántas contracciones uterinas hay, ya vamos a ver las contracciones. Pero acá esta paciente no tiene línea de base, además estaba con fiebre 38,8, entonces tiene una taquicardia. ¿Tiene línea de base? No, solo taquicardia. Listo, esta paciente, el concepto este de taquicardia severa se utilizaba en algún momento, pero taquicardia es tan grave, 160, 180 como 200. No se va a morir más el bebé que tenga 200 latidos que el que tenga 180. Taquicardia más de 160, debo de interpretarlo en el contexto de las otras variables. Esta paciente tiene taquicardia y miren cómo hace cambio de la línea, cómo disminuye la frecuencia cardíaca fetal y esos son cambios patológicos que vamos a aprender a interpretar de manera basal. Entonces, primer dato a evaluar, línea de base.
Segundo dato se llama variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Las fluctuaciones irregulares en amplitud y frecuencia en la línea de base. Repetimos, fluctuaciones de amplitud y frecuencia que parten de la línea de base. Yo identifico mi línea de base de 120 y comienzo a evaluar la variabilidad o los cambios que suben y bajan. ¿Por qué es importante establecer línea de base? Porque si yo tengo una línea de base de 160, la variabilidad, es decir, los latidos que suben o que bajan van a estar 161, 165, 168 y eso no es taquicardia, porque mi línea de base está normal. La variabilidad y la aceleración suben, pero parten de la línea de base que es normal. Hacia abajo yo tengo una frecuencia cardíaca de 110, 110 es normal y es posible que la variabilidad sea que sube y que baja y que da la impresión que baje a 108, a 105, pero si es la variabilidad, eso es totalmente normal. Por eso tenemos que partir de la línea de base. Normalmente se agarran un minuto en un fragmento de 10 de todo el trazo que esté libre de aceleraciones y desaceleraciones para evaluar la frecuencia cardíaca fetal y esa es la amplitud. Entonces, normalmente esta es la clasificación de la variabilidad. Ese trazo que se ve, ese cambio que se ve en la línea de base es lo que se conoce como variabilidad. Variabilidad marcada significa más de 25 latidos por minuto. Si un cuadro significa 10 latidos, para hablar de marcada significa que la frecuencia cardíaca fetal, ¿cuántos cuadros tiene que subir? 2 cuadros y medio o 3 cuadros. Si es más de 25, sube 10, 20, 25, 30, ya son 3 cuadros. Entonces, como este caso que ustedes ven acá, miren aquí cómo se ve la variabilidad. Sube como que fuera un temblor, un sismógrafo, sube y mucho, mucho, mucho. Esa variabilidad tan marcada, a eso se le llama variabilidad marcada, más de 25 latidos por minuto. Repetimos, los 25 latidos se miden en el cuadro. Un cuadro 10, 2 cuadros 20, 2 cuadros 30 hacia arriba. La variabilidad puede ir hacia arriba o hacia abajo, porque hace ese proceso sobre la línea de base. Una variabilidad moderada, que es la normal, que eso es lo esperado, son de 10 a 25 latidos. Es decir, que yo puedo tener 1 o 2 cuadros que sube y baja la frecuencia cardíaca fetal. La variabilidad mínima de 5 a 10 latidos por minuto sería solamente un cuadro. Un cuadrito de ascenso y ahí se ve totalmente mínima. Y la variabilidad ausente, ven ustedes, no hay ningún cambio. Eso es una línea isoeléctrica. La variabilidad ausente es un factor de peligro. Ya vamos a explicar en la integración por qué es tan peligrosa. Pero la variabilidad debe de ser siempre moderada. Cuando yo tengo una variabilidad mínima, debo de repetir el trazo. Si yo tengo una variabilidad ausente, es lo que yo les comentaba. Pueden ser dos escenarios. O que el feto esté dormido o que el feto tenga un daño. Si a mí yo le hago un trazo a una paciente y en los primeros 3 minutos ustedes ven que la variabilidad va de esa manera, automáticamente ustedes llaman a su médico de mayor experiencia, doctor, vení este trazo, mira, no tiene variabilidad. Deben de hablar técnicamente de esa manera. Mire, doctor, la línea de base es de 120 y no tiene variabilidad. No esperen 20 minutos de registro para decir, doctor, no tuvo variabilidad en todo el registro. No, desde que ya lleva 3, 4, 5 minutos y no hay variabilidad, automáticamente tenemos que hacer ¿qué cosa? Prueba de estimulación vibroacústico, PEVA. Algunos recomiendan el diapasón si lo tienen, la vibración del teléfono a timbre normal con modo vibración, se lo pones en el abdomen de la paciente y eso emite un ruido que ayuda al proceso de despertar al bebé. Cuando la paciente tiene sulfato de magnesio o tiene maduración pulmonar, es probable que la variabilidad esté disminuida. A las pacientes con preeclampsia con sulfato de magnesio, ojo, debemos de saber que la variabilidad se puede disminuir y no es que esté normal, pero la variabilidad puede estar comprometida por el proceso de el sulfato de magnesio. Si el feto tiene un daño, no va a responder con la prueba de estimulación vibroacústica. Entonces, miren esta variabilidad. Les quiero presentar este caso clínico. Esto fue en el año 2021 en un hospital escuela. Esto nos quedó de experiencia para toda la vida, al menos nos sirvió para que ustedes estuvieran aprendiendo de este caso clínico. Miren esta paciente. El 22 de junio del 2021 a las 6 de la mañana, a esta paciente le pusieron misoprostol, habían dicho que el trazo estaba normal, corre a 3 centímetros por minuto. Aquí ven el puntero, ¿verdad? Voy a
¿Ven el puntero? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces aquí, por ejemplo, en esto sí corre a 3 centímetros por minuto. Aquí tengo 1 minuto, 2 minutos. Y entonces aquí automáticamente yo tengo la parte de, perdón, aquí yo tengo línea de base. Esto sería variabilidad, variabilidad, variabilidad. Este concepto se llama aceleración, que ya lo vamos a revisar. Entonces, este monitoreo, partiendo de lo que ya aprendimos, línea de base y variabilidad está normal. Miren cómo está el cambio. Hay pocas contracciones uterinas. Esto fue el 22 de junio a las 9 de la noche. Estamos hablando de 13 horas después. Entonces, aquí tenemos las contracciones uterinas. Miren cuántas contracciones. A esto no le hagan caso porque lo vamos a aprender en su momento. Pero miren acá cuántas contracciones uterinas y vean entonces cómo el feto, aquí puedo integrar línea de base. Esta todavía es línea de base. Aquí tengo línea de base y esto es variabilidad. Esto no, estas grandes no son variabilidad, estos se llaman aceleraciones. Pero es un trazo. Miren, el feto hacía una actividad uterina a la madre y el feto tenía variabilidad. Otra contracción uterina y el feto tenía una aceleración. Ese es el tercer concepto que vamos a revisar. El feto tenía otra contracción, una aceleración, otra contracción, una aceleración, otra contracción, una aceleración. Eso es como que yo agarre a uno de ustedes, lo apriete y se les altere el corazón, lo suelte y se recupere. Lo vuelvo a apretar, vuelve a hacer respuesta. Lo vuelvo a apretar, todavía las reservas están bien. Es decir, el feto tiene una capacidad de regulación y no importa que aquí tenga una, dos, tres, que todo esto es una policistolia. No importa que haya un montón de contracciones, el feto está respondiendo, porque en este momento sus reservas están conservadas. Yo no puedo decir que el feto está sano. Yo debo decir que en este momento, en esta prueba, no hay daño o no hay disfunción placentaria o no hay un proceso de hipoxia a nivel fetal con esta prueba. Esto fue a las 9 de la noche. Miren el trazo, cómo cambió luego a las 4 de la mañana al día siguiente. Miren, esto, ven el cambio, cómo se va modificando y vean aquí, hizo una contracción uterina y ¿qué hizo la frecuencia cardíaca del feto? Nada, se mantuvo quieta. Ya sus reservas se habían comprometido severamente, ya tenía un daño grave y entonces el feto ya no podía responder. Eso es como que apriete a alguien, está ahí y ni siquiera se mueve porque ya perdió su capacidad de respuesta. Y esto tenemos que verlo. La ausencia de la variabilidad es un dato para correr, para tomar conducta. No estoy diciendo hacerle cesárea, hacerle una prueba de estimulación vibroacústica, ver si es ahorita que está perdiendo la variabilidad o es que si la variabilidad se ha venido deteriorando en el transcurso del trabajo de parto. La variabilidad es uno de los datos más importantes en el análisis del trazo. Esos cambios de sub y baja es el dato más importante en el trazo. Finalmente, este feto el 23 de junio nació a las 10:45 de la mañana, 3.280 gramos, 3,5 de Apgar y a las 12 del mediodía el feto falleció, pues secundario a una asfixia grave. Entonces, esta paciente que tenía 15 años, que llegó con su bebé totalmente normal el 22 de junio, el 23 de junio le estábamos entregando un recién nacido fallecido porque no interpretamos las pruebas de bienestar fetal. Y ahí nos quedó la prueba para ver la evidencia de cómo tuvimos la oportunidad de identificar los cambios en el proceso, que eso lo vamos a ver luego, y finalmente no lo pudimos identificar. Ahí variabilidad. Entonces, línea de base 110 a 160. La variabilidad normal es lo de 6 a 25 latidos. La mínima y la ausente, ojo, hay que evaluarla. Y la variabilidad marcada tenemos que repetir el trazo. Tercer dato, aceleración. Las aceleraciones se relacionan con buen pronóstico fetal. El concepto a través del tiempo ya no se llama ascenso. Cuando ustedes escuchen un médico que diga ascenso o descenso, con toda la caridad del mundo, doctor, la FIGO, la EICO y el Instituto Nacional de Salud dice que ahora se llaman aceleraciones o desaceleraciones. No existe el concepto de ascenso y no existe el consenso de descenso. Eso no existe. Aceleración o desaceleración. Entonces, aceleración es un aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué es lo normal? Que tenga 15 latidos por minuto con 15 segundos de duración. Si son 15 latidos, ¿cuántos cuadros tendría que subir? Al menos cuadro y medio para que sean 15 latidos. Dicen mayor o igual a 15 latidos, ¿verdad?
Si tiene menos de 15 latidos, no sería aceleración, estaría en el rango de la variabilidad. Y que dure más de 15 segundos de duración. Es decir, que suba y que esa aceleración se mantenga si está corriendo a 1 centímetro por minuto el papel, medio cuadro. Y si está corriendo a 3 centímetros por minuto, que la aceleración al menos se mantenga 1,5 cuadros. Porque 1 cuadro son 10 segundos cuando está corriendo a 3 centímetros por minuto. Entonces, esto es una aceleración. Miren ustedes, la línea de base dice aquí 140. Esto, para fines prácticos, solo les quise explicar la aceleración, pero lógicamente esta paciente no tiene línea de base. Esto no sería línea de base. Esto no es línea de base. Aquí yo no puedo integrar línea de base. Entonces yo no sé si esta aceleración hasta 180 que está haciendo es una taquicardia o es un cambio en la línea de base o es cualquier otro daño. Pero si yo no tengo línea de base, no puedo irme a hablar de variabilidad, de aceleración o desaceleración. Aquí, en este caso, solo lo pongo para el ejercicio. ¿Cómo sé que esto es una aceleración? Si este cuadrito hacia arriba mide 10 latidos, entonces partiendo aquí 10, 20, 30, 40 latidos. ¿Y cuánto tiempo dura? Este cuadro dura 10 segundos y este cuadro dura 10 segundos. Entonces subió, dilató más o menos 15 y volvió a caer. Entonces, esto que son 15 segundos de duración con más de 15 latidos por minuto, esto es una aceleración. Esto es otra aceleración. ¿Ven la diferencia entre la aceleración y la variabilidad? La variabilidad tiene un proceso más corto, es más rápido sobre la línea de base. La aceleración tiene que ascender más de 15 latidos y tiene que durar más que la variabilidad. La variabilidad solo sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero no tiene una duración prolongada. A diferencia de las aceleraciones, esto es una aceleración. Aquí, una frecuencia cardíaca, una aceleración, perdón, una actividad uterina, una aceleración, actividad uterina no cambió. Por aquí hizo una actividad uterina y aquí subió algo, otra actividad uterina, una aceleración. Todavía este feto está teniendo un proceso de respuesta. Esto se llama aceleración. Entonces pueden predecir la hipoxia. Normalmente las recomendaciones, no lo pasé al español, la EICO dice que no se le hace estimulación manual al feto. Por favor, estimados colegas médicos, no permitan que le estén sacudiendo la cabeza al feto. Eso es una práctica prehistórica. Agarrar la cabeza y estarle sacudiendo para ver que haga un ascenso, una aceleración, una desaceleración, un cambio de variabilidad, eso es incorrecto. La aceleración, que es el término correcto, o la desaceleración, la tengo que evaluar contra actividad uterina. Y si el feto tiene aceleración y no tiene actividad uterina, maravilloso, porque significa que tiene una respuesta de fluctuación adecuada. Entonces, cuando alguien va a hacer una sacudida de cabeza fetal para ver ascenso o descenso, ni existe el concepto ni es permitida la práctica. Y la administración de glucosa no cambia el efecto de reactividad del trazo. Por tanto, dejen de ponerle a las pacientes Detrosal 50 o Detrosal 10 que no tienen ningún valor y es totalmente contraproducente. Cuando hablemos de asfixia, vamos a entender por qué es peligroso ponerle a un feto glucosa o carga de azúcar. Eso es extremadamente peligroso. Ok, desaceleraciones, ya vamos a terminar. Desaceleraciones es lo contrario. Si la aceleración sube, la desaceleración entonces va hacia abajo, con el mismo concepto. Más de 15 latidos por minuto con 15 segundos de duración. La aceleración va hacia arriba y la desaceleración va hacia abajo. Bethesda, que es el sistema que comenzó a utilizar la EICO desde el año 2005 se escribió, pero la EICO lo aceptó en el año 2017, hablaba sobre desaceleraciones tempranas, tardía, variable y prolongada. A esta prolongada se utiliza el término de recuperación lenta como un sinónimo. Repetimos, esto es lo que ustedes tienen que manejar. Desaceleraciones tempranas, tardías, variables o prolongadas. No existen precoces, no existen largas, no existen descensos rápidos, no existen esas cosas. Solo son tempranas, tardías, variables o prolongadas. Las desaceleraciones tempranas, una desaceleración que es uniforme, que coincide con la contracción uterina y que es el inicio y el final de la contracción. Miren acá, una contracción uterina comienza a subir la contracción uterina
y comienza a desacelerarse. No digan a descender. No quiero escucharlos diciendo ascensos o descensos. Hay una desaceleración y el máximo acme de la contracción, el punto más alto de la contracción, corresponde con la mayor desaceleración. Disminuye la contractilidad, es decir, se relaja el útero y el feto vuelve a recuperar. ¿Qué le llama la atención de este feto? ¿Qué tendría que ser peligroso? Correcto, que no tiene variabilidad. Si ustedes ven, la variabilidad es tengo línea de base, la variabilidad es mínima, no tengo aceleraciones y tengo desaceleraciones tempranas. Ya ahorita, con esto que acabamos de hablar, ya tienen los cuatro conceptos básicos y automáticamente ustedes dicen línea de base 120. Variabilidad mínima o ausente. Aceleraciones no hay. Desaceleraciones tempranas. ¿Por qué tempranas? Porque coinciden con el acmé de la contracción. Sube la contracción, desacelera el feto. Contracción uterina invertida al inicio y al final de la contracción. Son periódicas, recuperan fácilmente. Normalmente no son de peligro, están asociadas a la contracción e igual pueden aparecer en los fetos que tienen circular de cordón. O sea, normalmente son bastante normales. La línea bajan 15 latidos por minuto, 15 segundos y no es indicativo de hipoxia y puede ser que se presenten con más frecuencia cuando la paciente ya tiene 7, 8, 9 centímetros y la cabeza fetal ya está en la pelvis materna, ya está encajado en primero o en segundo plano. Entonces ahí aparecen y no representan ningún peligro. No están asociados a acidosis metabólica y no tienen ningún problema. Ok, desaceleraciones tardías. Las tempranas es una imagen en espejo con la actividad uterina. Actividad uterina desacelera. La actividad tardía, perdón, la desaceleración tardía es frecuencia no más de 20 latidos por minuto. Hay unas desaceleraciones graves que duran 60 y al menos con 15 segundos de duración. Estas son patológicas. Las desaceleraciones tardías, ¿cuál es la característica? Que aparece la actividad uterina, es decir, aprieta el feto, el útero le hace una contracción, lo mantiene apretado y después de los 40 segundos el útero se relaja y hasta que se relaje el útero, entonces el corazón del feto se desacelera. Eso es una tardía. Aparecen después de la contracción uterina, es decir, se da la contractilidad uterina y posteriormente se desacelera. A ese fenómeno antes se le conoce pues como decalaje. El periodo entre que desciende la contracción uterina o se relaja el útero y que cae la frecuencia cardíaca fetal, a ese proceso se llama decalaje. Normalmente sucede con un tiempo entre 15 segundos o 18 segundos. Ojo, por eso les decía yo que es importante ocultar la frecuencia cardíaca fetal 15 segundos después de la que pasa la contracción uterina. Ya no van a estar inventando que la paciente está con contracciones, se mueve, se estira y me duele y ustedes siguiéndole con la mano con el monitoreo para escuchar la frecuencia. No tiene ningún valor. Esperan que pase la frecuencia, la contracción uterina, 15 segundos y le toman la frecuencia cardíaca fetal. Eso lo dicen las guías internacionales a nivel mundial. Ok, entonces, contracción, desacelera. Esto es grave. La desaceleración tardía es peligrosa y está asociada a daño. Miren acá, cómo se da la contracción uterina y mire cómo desaceleró. Contracción, desaceleró. Eso es totalmente grave, está asociada a hipoxia, acidosis y es un proceso grave. Esto lo vamos a ver con más tiempo, toda la fisiología en otra conferencia. Normalmente son conductas, son criterios para finalizar el embarazo de manera urgente. Urgente no es en los próximos 10, 20 segundos salir corriendo para el quirófano. Hay que estabilizar. Si la paciente tiene, por ejemplo, este patrón en el que hay muchas contracciones uterinas y se está desacelerando, mi primer objetivo es quitar la contractilidad uterina, parar las contracciones para que el feto deje de desacelerar. Si yo tengo esta paciente en labor y parto, le voy a dar la nifedipina de ataque, la dosis de ataque que son 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Aun así tenga 38, 39, 40 semanas. No estoy tratando una PP, le estoy dando nifedipina para que el útero se relaje. Si esto se presentó en el contexto de misoprostol o se presentó en el contexto de una conducción, entonces yo paro la contracción uterina para que el feto descanse porque si no el útero lo está apretando, 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 el feto no se recupera, termina en acidosis y finalmente fallece. Entonces las desaceleraciones tardías son extremadamente peligrosas. Desaceleraciones variables,
Normalmente son contracciones, son desaceleraciones que suben y bajan de manera rápida. Miren esto, suben y bajan tan rápido que no puedes integrar los 15 latidos de duración. Las desaceleraciones variables pueden estar asociadas o no a las contracciones uterinas y normalmente no representan absolutamente ningún problema. Tienen una recuperación extremadamente rápido. Esto puede ser considerado, aquí alguien me pudiera decir, mire, la desaceleración de recuperación lenta es que yo hago el acné de la contracción, se desacelera la frecuencia cardíaca y tarda más de 2 minutos en recuperar. A este proceso se llama desaceleración de recuperación lenta o las desaceleraciones prolongadas. Entonces aquí se desacelera el feto y recupera con lentitud. La desaceleración tardía que nosotros mirábamos era cae la frecuencia de la contracción, desacelera el feto, pero en 15 segundos recupera. Pero la desaceleración de recuperación lenta o prolongada no recupera. Tarda 1 minuto, minuto y medio, hasta 2 minutos. Las desaceleraciones de recuperación lenta también son extremadamente peligrosas. Si yo veo línea de base 120, ausencia de variabilidad, no hay aceleraciones, que es fisiológico, hay desaceleraciones tardías o de recuperación lenta o prolongada, que es lo mismo, ese feto tiene un proceso de hipoxia y acidosis y en ese feto hay que tomar una conducta urgente. Ok, la desaceleración, vamos a ver las prolongadas. Aquí tengo el ejemplo de la prolongada. Miren cómo está la prolongada. Contracción, contracción y miren, una contracción uterina y miren cómo desaceleró aquí. Esto es hipoxia, acidosis fetal, intervención inmediata. Aquí se quedó 10, si esto corriera a 3 centímetros por minuto, desde que desaceleró 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 segundos, es decir, minuto y medio. Eso fue totalmente lento. Decíamos que las desaceleraciones son de 15 latidos con 15 segundos de duración, pero si esto tarda más de 15 segundos, ya no es una desaceleración que debe considerarse o no preocuparse. Las variables y las tardías y las de recuperación lenta son las más peligrosas. Este caso clínico que tengo acá, esta desaceleración, ¿qué desaceleración sería? ¿Temprana, tardía, variable o prolongada? Alguien que me diga qué le parece esta desaceleración, la verde, la desaceleración verde. ¿Qué es? ¿Temprana, tardía, variable o prolongada? Temprana Temprano. sería. Temprana, temprana sería que aquí sube la frecuencia, la actividad de la uterina y baja la frecuencia. Y el acné estaría justo con la contracción uterina. Esto sería la variable. La tardía, ¿cuál es? Que se da la contracción uterina y cuando se comienza a relajar el útero, entonces comienza a aparecer la desaceleración. Efectivamente, esto se trata de una desaceleración tardía. Aquí tengo actividad uterina, pero miren este efecto cómo está. Primero está en taquicardia, por supuesto, ¿verdad? No tiene línea de base. No tiene variabilidad. Acá yo tengo una contracción, otra contracción, otra contracción, pero miren este efecto. Hace una contracción, desaceleración tardía. Hace otra contracción y el feto ya no puede responder. Está tan comprometido, tiene tanta hipoxia, tiene tanto daño, que el feto no hay variabilidad. Hizo una contracción, lo apretó otra vez el útero, pero nada, no hizo variabilidad. No hizo aceleraciones y ni siquiera hizo una desaceleración. Está tan grave que la frecuencia cardíaca está prácticamente isoeléctrica. Se presenta otra contracción, aquí lógicamente el tono ni siquiera se recupera. Para que el tono se recupere es que la frecuencia sube, baja la línea de base, baja el registro y vuelve a subir. Y aquí aplica los segundos también, igual que en el trazo de la frecuencia cardíaca fetal. Pero miren acá, el tono ni siquiera llega a la parte basal de recuperación. Otra contracción, medio se relajó y viene otra contracción, medio se relaja y viene otra contracción. Entonces miren aquí, contracción sin variabilidad. Otra contracción, esta es temprana o tardía, la azul. La verde es tardía y la azul también es tardía. Aquí tengo, si estuviera acá, fuese una temprana, pero miren que la desaceleración es un proceso que se da después de la contracción. Pero miren algo más importante. Miren aquí, cada vez esta desaceleración tardó más en recuperar.
Desde que comenzó el acné, estos 10 segundos que dura acá, los otros 20 segundos que estuvo por acá, 30 segundos, casi 40 segundos para llegar hasta acá. Entonces, esto ya no sería solo una tardía, sino que si ustedes me dicen es tardía, se lo acepto. Y si me dicen que es una desaceleración de recuperación lenta, también se los acepto. Y las dos son patológicas. ¿Y esta desaceleración roja qué sería? ¿Temprana, tardía, prolongada o variable? Tardía No. también, doctor. También una tardía, correcto, muy bien. Hay frecuencia de actividad uterina y hay desaceleración. Perfecto. Esto vamos a dar los casos para otro momento. Miren la variedad de casos que tenemos para que vayamos interpretándolo uno por uno y aprendamos a hacer todo. Vamos a finalizar con la actividad uterina. Actividad uterina, utilizamos, ya todos ustedes saben, son expertos en el triple gradiente descendente, que se da una contracción que inicia en los marcapasos que están en los cuernos. Tenemos dos marcapasos, uno en cada cuerno, y esos se van intercalando. Libera una actividad uterina en el cuerno izquierdo, otro en el cuerno derecho, y entonces eso se va difuminando a través de todo el cuerpo uterino y desciende hacia el segmento. Triple gradiente porque inicia en el fondo del útero, porque es más intenso en el fondo del útero y va o baja hacia la parte del segmento. Por eso se llama triple gradiente descendente. Cuando esto está afectado, cuando la emisión de la onda está afectada, se presentan alteraciones en la contractilidad uterina. ¿Qué es lo normal? De 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que tengan un 30-50 milímetros de intensidad y que tengan un tono basal o una recuperación. Y hice un aumento de la contracción uterina, me recuperó tono basal, me hace otra contracción, y si yo tengo de 3 a 5 en 10 minutos, esto es normal. Por eso debo de saber a cómo está corriendo el papel para ver cuántos segundos dura y cuántas contracciones tengo en 10 minutos. Existe tocometría interna y externa. Nosotros utilizamos la externa, la ponemos en el fondo del útero para únicamente dejar registrar la frecuencia cardíaca fetal. No utilizamos la interna, no la tenemos disponible en el país. Anomalías de la dinámica uterina. Hay cientos de clasificaciones, pero esta es la básica, esta es la que aparece en la norma, esta es la que utilizamos y esto es lo que se dice en las guías de referencia. Yo puedo tener alteración de la dinámica uterina con el triple gradiente conservado, es decir, que inicie en el fondo, que dura más en el fondo y que vaya hacia el segmento. Si esto está conservado, yo puedo tener por defecto hipodinamia, que es un concepto que ya se modificó y no lo utilizamos, primaria o secundaria, o una hiperdinamia primaria o secundaria. Y si tengo una alteración del triple gradiente, se llaman incoordinaciones de primero o de segundo grado. Estas es todas las clasificaciones que ustedes se tienen que saber. Hay clasificaciones que tienen como 20 subtipos. Eso no sirve para nada. Yo quiero saber si está normal el triple gradiente o si no está normal. Y si está normal, ¿tiene poca contracción o tiene mucha contracción? Y si está anormal, ¿cuáles son las incoordinaciones? Sencillo. Eso es totalmente sencillo. Así es la clasificación. Triple gradiente conservado, con mucha actividad o con poca actividad. Alteración del triple gradiente, las incoordinaciones de primero y de segundo grado. Pregunta de examen sencilla al final del curso. Ok, triple gradiente conservado. Este concepto de hipodinamia ya no lo utilizamos. Esta es la clasificación antigua. Ahora se recomienda que digamos que si es hipotonía, que si es bradisistolia o si es hiposistolia. Y estas son lo que nosotros tendríamos que estar utilizando mayormente en nuestras unidades de salud. Ya no se acepta que se diga hipodinamia. Perdón, yo tengo que explicar de la hipodinamia qué es lo que tiene la paciente. Ah, tiene bradisistolia, significa que tiene pocas contracciones. Tiene hiposistolia, significa que tiene poca intensidad. Entonces, cuando nosotros hablamos actividad uterina irregular, estamos en el entendido que tiene bradisistolia y que tiene hiposistolia. El concepto de hipotonía no tiene valor porque hipotonía es que el tono está disminuido, está relajado. Y si el útero está relajado, es que no hay actividad uterina. Por eso los términos que más deberíamos de utilizar son en el concepto de triple gradiente conservado con hipodinamia es bradisistolia o hiposistolia. El concepto de hiperdinamia tampoco lo utilizamos. Nosotros utilizamos hipertonía porque el útero no se relaja. Hay una contracción, debería relajarse, pero se mantiene duro. Inicia otra contracción, entonces no le da tiempo a relajarse al útero y eso se llama hipertonía. La taqui y policistolia son más de 6 contracciones
y la hipersistolia es que la intensidad está fuerte. Entonces no utilizamos hiperestimulación, no utilizamos hipercontractilidad, eso no se utiliza. Miren estas, contracción, 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 a esto se llama polisistolia. Y esta paciente tiene hipertonía, ¿sí? Miren acá, cae la contracción y ni siquiera se recupera cuando inicia inmediatamente la otra. Esta paciente tiene polisistolia y hipertonía. Entonces hablábamos de bradisistolia o hiposistolia o polisistolia o hipertonía, que son los dos extremos, o pocas contracciones, tiene el triple gradiente conservado, o muchas contracciones y tiene el triple gradiente conservado. Ok, en este caso lo vamos a hablar en su momento, se rompen las membranas, se evalúa la vejiga, vemos lo de la actividad uterina si tiene hiposistolia o bradisistolia, le ponemos a la paciente lo de izquierdo, no le ponemos dextrosa al 50 ni al 10%, descartar que no haya ningún problema de desproporción cefalopélvica y si a la paciente tiene una policistolia porque está con misoprostol, tratar de darle inmediatamente nifedipina para disminuir las contracciones uterinas. Eso queda claro, ¿verdad? Distosia de la contracción con triple gradiente conservado. Y esta distosia, que es la anomalía o alteración con triple gradiente, que es lo de incoordinación, esto es, algunos ya lo conocen, pero queríamos explicarlo. Entonces, que aquí yo tengo de primer grado y de segundo grado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de primer grado y de segundo grado? De primer grado significa que yo tengo dos marcapasos en los cuernos uterinos. Entonces yo tengo un cuerno que me está liberando una onda y comienza la actividad uterina. Se relaja y el otro cuerno hace la otra contractilidad uterina y en algunas ocasiones la liberan de manera simultánea. A ese proceso se le conoce como onda contráctil bigeminada o bigeminismo. Si ustedes me dicen, doctor, la actividad uterina tiene bigeminismo, yo lo entiendo que me están diciendo que tiene una alteración del triple gradiente que se llama incoordinación de primer grado, bigeminismo. Y el segundo grado o incoordinación de segundo grado es que el feto teóricamente tendría tres marcapasos. Eso significa que arranquen, no el feto, el útero, ¿verdad? Que arranca una contracción en el cuerno izquierdo, una contracción en el cuerno derecho y el tercer marcapaso significa que el segmento se mantiene contraído, se mantiene contracturado como un anillo de contractilidad y eso significa que el útero no se relaja. Entonces, cuando yo tengo una incoordinación de segundo grado, significa que tengo adicionalmente al bigeminismo hipertonía. Lo vuelvo a repetir, incoordinaciones de primer grado es bigeminismo e incoordinaciones de segundo grado es bigeminismo con hipertonía, es decir, el útero no se relaja. Y en ambos casos tienen que ver con alteración del triple gradiente. Esto significa que un cuerno está liberando contracciones y haciendo registro gráfico. ¿Cómo se ve esto? Miren esto importante y ahora se lo van a llevar ya y les va a quedar en la memoria. Esto, el bigeminismo o la liberación de los dos cuernos tiene cambios en la onda de la actividad uterina. Lo que pasa es que no lo vemos. Solo vamos corriendo a ver la frecuencia cardíaca fetal. Pero miren acá, este que está aquí, este es un cuerno que liberó. Yo no sé si es el derecho o el izquierdo, eso no lo podemos adivinar. Pero miren esta onda contráctil aquí es plana. Esta onda es plana y esta onda es puntuda. Esto no puede ser el mismo cuerno. Esto significa que es un cuerno del útero y este es otro cuerno del útero. A esto se llama bigeminismo. A partir de mañana, vayan y revisen todos los trazos de sus hospitales para ver en cuánto hay bigeminismo. A las pacientes que le ponen misoprostol y hacen policistolia van a hacer bigeminismo, pero no lo estamos diagnosticando, solo le ponemos policistolia. Nosotros ya somos médicos, hombres y mujeres de ciencia. Doctor, mira, tiene una distosia de la contracción con alteración del triple gradiente descendiente de primer grado que se llama bigeminismo o onda bigeminada. Eso es ciencia y eso es medicina. Y como tiene policistolia, le voy a poner nifedipina porque el feto está desacelerando. Eso ya significa que estamos hablando a nivel de interpretación de trazo de registro tocográfico. Entonces esto es un cuerno. Este cuerno es el mismo. Este es el mismo, este es el mismo. Y vean, este se parece a este y a este. Por tanto, este paciente tiene bigeminismo. Y esto se llama incoordinación de primer grado. ¿Por qué? Porque todavía no hay hipertonía. Aquí se relajó, bajó a su tono basal, aquí hubo relajación, aquí hubo relajación. Dispara un cuerno,
Se relaja, dispara el otro, se relaja un poquito. Acá hubo un poco de hipertonía, pero recuperó rápidamente y hubo recuperación. Entonces, a esto se llama incoordinación de primer grado. Hay que detenerlo. Hay que detenerlo porque el bigeminismo me puede conducir a policistolia. Y miren esto cuando lo combino. No tengo línea de base, no la puedo interpretar. La variabilidad, una variabilidad marcada o moderada. Pero miren esto, hizo una contracción uterina y miren qué le pasó a la desaceleración. Esta es temprana, pero así comienzan. Hace la contracción y desacelera. Esto es temprana. Aquí tengo una temprana. Aquí tengo otra temprana. Así comienzan. Pero si esta paciente tiene 1 centímetro, no va a llegar a parir porque este paciente se va a asfixiar. Ok, miren esto. Esto es una incoordinación de segundo grado. ¿Por qué se llama de segundo grado? Porque tengo una onda plana, por acá está otra plana, aquí tengo una puntuda, una puntuda, una puntuda, una puntuda. Es decir, estos son dos cuernos, que los dos cuernos están activos, pero además de eso que tiene, hipertonía. Y eso es la incoordinación de segundo grado. Una contracción, hipertonía, otra contracción, hipertonía, otra contracción, hipertonía. Miren esta paciente. Esta paciente, el útero estaba que era una piedra. Muy seguramente esta paciente estaba pegando gritos de dolor, porque esto tenía una incoordinación de segundo grado con bigeminismo e hipertonía, y por supuesto que policistolia. Aquí el útero se le quedó casi tetánico, miren, totalmente hecho una piedra, y miren la frecuencia cardíaca fetal, por supuesto, una bradicardia. Entonces, esto es una urgencia médica. Incoordinaciones de primer grado, bigeminismo, hay que detenerla. Incoordinaciones de segundo grado, bigeminismo con hipertonía, también son una urgencia. Aquí tengo otro ejemplo. Miren, esta paciente es primero o segundo grado. Segundo grado. Hay un cuerno, otro cuerno, una contracción plana, otra contracción plana. Aquí tengo entonces hipertonía y lógicamente esto es de segundo grado. Bueno, voy a parar aquí por la hora. Si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, voy a dejar de compartir. Línea de base 110 a 160 latidos por minuto, variabilidad moderada de 6 a 25 latidos por minuto, aceleraciones 15 latidos con 15 segundos de duración que parten de la línea de base, desaceleraciones tempranas si son con el acné de la contracción, sube la contracción, baja la frecuencia, tardías si aparecen después de la contracción, se da la contracción uterina, se relaja y luego se da la desaceleración, eso es tardía. Las variables son desaceleraciones rápidas de la línea de base, suben y bajan rápidamente, son más grandes que la variabilidad. Las desaceleraciones prolongadas o de recuperación lenta, que es lo mismo, son desaceleraciones igual, parecidas a las tardías, pero que tardan mucho tiempo en recuperar. Las disocias de la contracción tenemos entonces con triple gradiente descendiente conservado, que puedo tener bradisistolia o puedo tener hiposistolia, y con triple gradiente conservado que puedo tener policistolia o hipertonía. Y con alteración del triple gradiente descendente puedo tener de primer grado, que es el bigeminismo, que tengo los dos cuernos activos. Y en el gráfico yo sí o sí voy a ver que está haciéndose dos tipos de ondas distintas. Y la incoordinación de segundo grado es el bigeminismo con policistolia e hipertonía. Se le adiciona la hipertonía. La variabilidad es uno de los datos más importantes, y ya partiendo de esto, ya con esta base, por favor, yo les comparto el link de la grabación. A todos los que se conectaron les agradezco, les comparto el link para que si tienen alguna duda pueden hacerlo. De igual manera, creo que todos por ahí tienen mi teléfono, cualquier duda o eso que lo pueden hacer, lo podemos ver. El próximo viernes nos vemos igual a las 8 de la noche, y si gustan nos podemos conectar 10 minutos antes para que hagamos algunas preguntas o ejercicios de esta clase, o no sé si tienen alguna pregunta ahorita. Doctor, una consulta. Usted había mencionado que hay que tomar la auscultación cardíaca fetal después de 15 minutos de una contracción. ¿Para qué es que se hacía esto? Minutos no, segundos. Sí, segundos, No, perdón. imagínate, no. La auscultación intermitente, que es auscultar la frecuencia cardíaca fetal cada cierto periodo de tiempo, que puede ser 2 horas o 4 horas, eso depende de cómo se haga la indicación, es porque yo les explicaba que en nuestros tiempos de hace muchos años, la frecuencia se decía auscultarla antes, durante o después de la contracción, pero eso no tenía ningún valor.
La paciente antes de la contracción, la frecuencia cardíaca fetal estaba normal. Durante la contracción no las podías ocultar porque la paciente estaba moviéndose inquieta y se perdía la frecuencia. Y después de la contracción ni siquiera lo oía. Entonces, por eso la recomendación es que la ocultes 15 segundos después. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una desaceleración temprana, la tengo que ver en un registro tocográfico. Pero no todo el mundo tiene registro. Al hacer la ocultación, yo espero que pase la contracción y a los 15 segundos escucho la frecuencia cardíaca y si me aparece una desaceleración tardía, eso es un dato de peligro. Es decir, yo estaba viendo al bebé y me tenía 160, 140, 150, normal. Lo tengo conectado al monitor 140, 150, 150 y de repente viene la contracción, la frecuencia se detiene en 140, pasa la contracción y cae la frecuencia, eso es una desaceleración tardía. Entonces, lo que yo busco con la auscultación intermitente, escuchando la frecuencia 15 segundos después de la contracción, es para ver si no hay desaceleraciones, que esas son las que más nos preocupan. Las aceleraciones es muy seguro que yo no la vaya a escuchar. Tiene 140 y eso 150 es normal. Pero lo que me tiene que preocupar es la desaceleración. Por esa razón es que la sugerencia es ocultar 15 segundos después de que finaliza la actividad uterina. Gracias, doctor. Ok, bueno. Doctor, va a mandar el link para la próxima clase. Vamos, yo creo que va a ser un link recurrente este, nos quedamos con el mismo link, nos conectamos, el que pueda, no la puede ver en sincrónico, la ve en asincrónico. Al finalizar la clase, lo que tenemos que buscar el mecanismo es cómo compartir el link de la clase grabada, porque hay a lo mejor compañeros que no se pudieron compartir para que ustedes la tengan también, pero se conectaron 132, ahí conectados ahorita, no sé cómo mandar el link, pero vamos a buscar el mecanismo. Ustedes que son expertos ahora en elementos tecnológicos, vamos a buscar el mecanismo para compartir el link de la grabación para que todos tengan acceso e igual pueden invitar a las personas que quieren y vamos a ir en las conferencias aumentando, como digo, el nivel de la explicación de estos procesos. Espero que haya quedado claro todo. Bueno, feliz noche entonces. Doctor, ¿podría regalar el número de usted? 8, 46, 5, 46, 80. 8, 46, 5, 46, 80. Gracias, gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.